Bienvenido al asombroso y enigmático mundo, lleno de misterios milenarios y acertijos antiguos que continúan fascinando a investigadores y amantes de la arqueología a lo largo de los siglos. Aquí, en este mundo donde la profunda antigüedad se encuentra con las tecnologías más avanzadas de la modernidad, cada nuevo paso hacia la resolución de un enigma nos abre nuevos horizontes de conocimiento y descubrimientos sorprendentes. Imagínate que, tal vez, no todo en la historia de las grandes pirámides egipcias fue tan claro como parece a primera vista. ¿Y si estas antiguas estructuras, a menudo percibidas como tumbas de faraones, en realidad ocultaban mucho más que solo los restos de los gobernantes? ¿Y si su misma construcción fue concebida como un sistema complejo, codificado y destinado a propósitos que aún debemos entender? Gracias a los métodos innovadores modernos, que utilizan los últimos avances de la ciencia, podemos penetrar en las profundidades de sus secretos. Las investigaciones con radar modernas, realizadas en los últimos años, han revelado bajo la superficie de las pirámides egipcias numerosos objetos desconocidos hasta ahora. Bajo sus masivas paredes de piedra se han descubierto pozos ocultos, cuevas misteriosas y ejes enigmáticos que, como páginas de libros antiguos, nos hablan de tiempos olvidados. Estos descubrimientos, realizados gracias a las nuevas tecnologías, no solo amplían nuestra comprensión del antiguo Egipto, sino que también nos plantean nuevas preguntas que aún deben ser respondidas. Entre ellas se encuentran jeroglíficos enigmáticos, cámaras selladas que nadie ha abierto durante siglos, y majestuosos barcos antiguos enterrados en ejes orientados por las estrellas. Todos estos hallazgos, acumulados en los últimos años, gradualmente se ensamblan en un cuadro general que transforma nuestra percepción del pasado, obligándonos a reconsiderar las visiones establecidas y a mirar las antiguas estructuras desde nuevas perspectivas. Pero antes de adentrarnos en los detalles más emocionantes, nos gustaría pedirte una pequeña ayuda, aunque pequeña, pero muy importante. Tu atención e interés son el mejor apoyo para aquellos que investigan estos enigmas. La atención a nuestra historia, así como la posibilidad de dejar tu huella en forma de evaluación o comentario, todo esto es muy importante. Te agradecemos por tu apoyo y por compartir con nosotros este camino de conocimiento. Hoy emprendemos un viaje asombroso para juntos revelar 20 descubrimientos sorprendentes realizados en las famosas pirámides de Giza, que con razón se consideran uno de los mayores monumentos de la antigüedad. En el centro de este grandioso complejo se esconde algo colosal, y hasta ahora su verdadero propósito sigue siendo un misterio que provoca muchas discusiones e hipótesis. Uno de los descubrimientos más impresionantes se hizo en 2017, cuando un equipo de investigación utilizó la tecnología más reciente, la radiografía de Mones, o en otras palabras, el escaneo con rayos cósmicos. Este método, que permite obtener una imagen de la estructura interna de grandes objetos sin destruirlos, reveló algo increíble dentro de la pirámide. En su interior, profundamente bajo su superficie, se descubrió un enorme espacio cuya existencia nadie había sospechado antes. Este espacio, de más de 30 metros de longitud, está situado justo encima de la famosa Gran Galería, que en sí misma es considerada una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Y lo más sorprendente es que nadie sabe por qué está allí ni cuál fue su propósito original. Durante muchos siglos, tras numerosas excavaciones e investigaciones, científicos y arqueólogos han propuesto diferentes teorías sobre el propósito de este lugar. Sin embargo, el descubrimiento de este gigantesco espacio vacío ha sido un verdadero avance. No hay nada que ocultar. Es la llamada Gran Cavidad, un objeto hermético y absolutamente intacto, que hasta ahora ha permanecido inaccesible para el estudio, incluso con las tecnologías modernas. Arqueólogos, ingenieros y destacados especialistas en civilizaciones antiguas, todos ellos se encontraron completamente desconcertados. Algunos sugieren que esta cavidad podría haber servido para distribuir el peso y aliviar la presión de la cámara situada debajo, para asegurar la longevidad de toda la estructura. Otros, más audaces y fantasiosos, plantean hipótesis de que en esta área podrían haber estado ocultas cámaras funerarias, destinadas a almacenar.
¿Cómo pudo pasar desapercibido un descubrimiento tan importante y significativo durante más de 450 años? No es simplemente una grieta en la pared, sino un pasaje completo, cuidadosamente tallado e insertado profundamente en una de las estructuras arquitectónicas más antiguas y reconocibles del mundo. Surge una pregunta natural: ¿cómo lo descubrieron? La respuesta radica en la aplicación de tecnologías modernas de escaneo, que hoy permiten mirar dentro de las antiguas construcciones sin dañar en absoluto su superficie. Fue gracias a estos métodos avanzados que el equipo de especialistas del proyecto Scan Pyramids pudo encontrar este objeto enigmático. Estos investigadores utilizan herramientas no invasivas que permiten obtener imágenes detalladas de la estructura interna de la pirámide y descubrir espacios ocultos sin causarle ningún daño. Y así, después de años de observación y análisis, se presentó ante ellos un hallazgo sorprendente. Descubrieron dentro de la pirámide un espacio hueco, ubicado justo detrás de los conocidos bloques de Chevron, que desde el exterior parecen elementos decorativos característicos. Es allí, detrás de estos bloques, donde se oculta este pasaje enigmático que hasta ese momento había pasado desapercibido. Comienza lo más intrigante. Nadie sabe con certeza para qué fue creado este pasaje. Algunos científicos sugieren que podría haber desempeñado el papel de un sistema de descarga de peso, destinado a amortiguar la presión y prevenir el colapso de toda la estructura bajo su propio peso. Es bastante lógico suponer que en una estructura tan grandiosa podría haber existido un sistema complejo que asegurara su estabilidad y conservación a largo plazo. Sin embargo, hay otra perspectiva que se pregunta: ¿podría este pasaje tener un significado más profundo o diferente? No se descarta que esté relacionado con algo aún más significativo, oculto a nuestros ojos. Lo más sorprendente es que este pasaje está ubicado justo sobre la entrada principal de la pirámide, ese mismo punto por el que cada año pasan millones de turistas de todo el mundo. Se puede imaginar como si alguien hubiera escondido intencionadamente un corredor entero justo sobre la entrada de la famosa estructura, y nadie lo hubiera notado durante siglos. Este descubrimiento no solo añade un nuevo espacio al mapa de la pirámide, sino que cambia por completo nuestra comprensión de cómo fue diseñada esta majestuosa estructura. Las precisas soluciones de ingeniería, el misterio y la maestría de los antiguos constructores asombran las mentes de los científicos, incluso en el 12º año del siglo XXI. Parece que, por mucho que se estudie esta pirámide, sigue guardando sus secretos. Cuando parece que todos sus secretos han sido revelados, de repente aparece un nuevo y sorprendente descubrimiento y nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre las civilizaciones antiguas. En mayo del próximo año, 2024, los científicos hicieron otro descubrimiento asombroso. Estando cerca de la Gran Pirámide y estudiando las arenas circundantes, descubrieron dos estructuras subterráneas ocultas que hasta ese momento habían permanecido completamente desconocidas. Estas estructuras están conectadas entre sí y representan una anomalía a gran escala en forma de L, extendiéndose por más de 9 metros. La segunda cámara está ubicada cerca y claramente está relacionada con la primera. Y lo más sorprendente es que no es una formación natural. En estas estructuras se observan contornos claros, formas geométricas y signos del diseño de sus creadores. Pero aquí está el enigma. ¿Para qué estaban destinadas? ¿Eran cámaras funerarias secretas, almacenes secretos, lugares para realizar rituales, o quizás entradas a laberintos subterráneos aún más profundos y desconocidos? Las posibilidades son infinitas, y cada hipótesis parece increíble. Lo que es aún más asombroso es que estos lugares ocultos están muy cerca de la Gran Pirámide, literalmente bajo sus cimientos, enterrados bajo capas de arena centenaria. Estaban allí, simplemente esperando su momento hasta que alguien los descubriera para el mundo. Dado que no se pudieron encontrar marcadores superficiales, inscripciones o indicaciones antiguas que señalaran su existencia, todo esto fue una verdadera sorpresa. Los expertos creen que estos hallazgos pueden cambiar por completo nuestra comprensión de cómo está organizado todo el complejo de pirámides y qué secretos guarda.
Puede que exista toda una red de corredores y cámaras subterráneas que este evento no puede considerarse un simple descubrimiento arqueológico, ya que oculta un enigma completo justo bajo nuestros pies. Este misterio es tan grande que puede hacer que cualquier mente trabaje al máximo de sus capacidades, ya que la Gran Pirámide parece emitir señales invisibles que guardan secretos antiguos. La ciencia moderna utiliza la termografía infrarroja, una tecnología que permite detectar diferencias térmicas en la superficie de los objetos. Fue precisamente mediante este método que los científicos lograron escanear la superficie de la famosa pirámide. ¿Y qué descubrieron? En varios lugares se detectaron puntos calientes anómalos. Antes de que empieces a suponer que esto está relacionado con el calentamiento solar, cabe señalar que estas anomalías térmicas se encontraron precisamente en la base de la pirámide, en su parte oriental, donde lógicamente todo debería haberse enfriado y tener la misma temperatura. Pero en lugar de eso, varios bloques resultaron ser significativamente más calientes o notablemente más fríos que los alrededores. Esto no solo era extraño, sino que parecía sospechoso y planteaba serias preguntas. Entonces, ¿qué podría causar tales desviaciones térmicas inusuales? En los círculos científicos se proponen varias hipótesis. Una de ellas sugiere que en esta área se utilizó un material de construcción diferente, con características distintas al resto de la estructura. Otra sugiere que detrás de la mampostería se esconde algo más, posiblemente una cámara sellada de la que aún no sabemos. Sí, no has oído mal. Existe la posibilidad de que dentro de la pirámide esté oculta una habitación secreta, que permanece invisible a los ojos y sellada durante siglos, pero que es capaz de emitir suficiente calor como para ser detectada con tecnologías modernas. Y esta anomalía no es pequeña. Abarca 3 bloques a la vez, cada uno de los cuales reacciona de manera diferente al escaneo térmico. Parecería que detrás de estas piedras debería haber un espacio vacío, una cavidad o una cámara. Podría ser que detrás de ellos se esconda la entrada a algo olvidado hace mucho tiempo, que ha permanecido intacto e inaccesible para el hombre moderno. Nadie puede dar una respuesta exacta, pero una cosa está clara. La Gran Pirámide sigue sorprendiendo y asombrando con su naturaleza enigmática. En lo profundo de sus cámaras, que durante miles de años han permanecido inaccesibles para científicos y arqueólogos, se ha hecho un descubrimiento asombroso. Allí se encontraron inscripciones antiguas, jeroglíficos rojos que habían permanecido ocultos e invisibles para todos hasta ahora. Y estas inscripciones no son simplemente decoraciones o dibujos al azar. Son mensajes auténticos, dejados por los propios constructores de la pirámide, la antigua civilización que creó esta estructura. ¿Qué significan estos símbolos enigmáticos? Una pregunta que muchos investigadores y científicos buscan responder hoy. Algunos sugieren que estas inscripciones pueden estar relacionadas con textos que forman parte de los rituales piramidales, y estos, a su vez, se consideran algunos de los escritos religiosos más antiguos en la historia de la humanidad. Imagínense, podrían ser hechizos, oraciones o instrucciones sagradas destinadas a ayudar al faraón a atravesar con éxito el más allá. Y lo que es especialmente sorprendente es el lugar de su descubrimiento. Estas cámaras secretas nunca fueron destinadas a ser reexaminadas. Fueron selladas durante la construcción, sin acceso y sin luz del día. Este hecho plantea una pregunta importante. ¿Por qué los constructores ocultaron estos símbolos con tanto cuidado? ¿Por qué dedicaron tiempo y esfuerzo a inscribir símbolos en lugares tan inaccesibles, donde nadie podría entrar? Algunos creen que fue un acto sagrado, una especie de última bendición o protección. Otros piensan que estos jeroglíficos pueden contener claves para los secretos de la construcción antigua o incluso para propósitos más profundos de la pirámide. Quizás guardan conocimientos sobre tecnologías de ingeniería antigua que hemos estado tratando de descifrar durante siglos. Una cosa es segura, este descubrimiento no solo es interesante, es extremadamente importante para la comprensión de la historia. Estos símbolos rojos podrían unir mitos, religión y la genialidad de los antiguos ingenieros. ¿Y si la Gran Pirámide misma es? Cada vez más científicos e investigadores están comenzando a reconsiderar las ideas establecidas desde hace mucho tiempo sobre las grandes estructuras antiguas, proponiendo nuevas y sorprendentes hipótesis.
Entre ellas, destaca una teoría que cuestiona la visión tradicional de la pirámide de Giza como simplemente una tumba para el faraón. Algunos investigadores sugieren que esta enorme estructura de piedra podría haber sido construida utilizando conocimientos avanzados sobre el movimiento del aire, la presión y la energía, basados en el fuego y el calor. Como resultado, es posible que no solo fuera un monumento, sino también un antiguo sistema de producción de energía, que funcionaba según principios que hoy solo podemos intentar comprender. En este nuevo concepto, se presta especial atención al diseño de la pirámide, sus misteriosos pozos y cámaras, que antes se consideraban más bien elementos decorativos o simbólicos. En realidad, estas habitaciones podrían haber desempeñado un papel crucial en la regulación de los flujos de aire, el control de la presión dentro de la estructura y posiblemente incluso en el inicio de reacciones químicas que proporcionaban energía u otros procesos tecnológicos. Parece una locura, pero si se observa más de cerca, hay razones para creer que no es tan fantástico. Existen pruebas. En algunos pozos se han encontrado rastros de daños térmicos, así como residuos químicos que quedaron después de reacciones que podrían haber ocurrido en su interior. Además, la piedra tallada meticulosamente indica que el nivel de conocimientos de ingeniería de los antiguos egipcios superaba nuestra comprensión de esos tiempos. Si se combinan estos hechos con posibles sistemas de ventilación y suministro de aire, se puede suponer que dentro de la pirámide existía un sistema aerodinámico extremadamente complejo. Y si a esto le añadimos la presencia de fuego u otra fuente de reacción, surge la idea de que la estructura podría no ser simplemente una tumba, sino un verdadero complejo energético. Algunos científicos incluso sugieren que la pirámide actuaba como un gigantesco resonador, transformando la energía natural, solar, geotérmica u otras, en algo mucho más poderoso y controlable. El agua que fluye desde las cámaras subterráneas, las reacciones químicas y los flujos de aire, todo esto empieza a sonar más como ciencia antigua que como mito. Por supuesto, no todos comparten este punto de vista. Los arqueólogos e historiadores tradicionales sostienen que la pirámide solo servía como tumba para el faraón, y nada más. Pero la idea de que dentro de ella podrían haber existido sistemas para regular la energía, basados en la interacción del fuego y el aire, está ganando rápidamente popularidad. ¿Y si les dijera que la Gran Pirámide de Giza podría ser algo mucho más complejo que solo un sepulcro? ¿Y si en su construcción se incorporaron mecanismos que la hicieron única en la historia de la humanidad? Volvamos al enigmático sarcófago que se encuentra en la Cámara del Rey. A diferencia de la mayoría de las tumbas similares, está hecho de granito macizo, y en su superficie no hay inscripciones, decoraciones ni señales de que alguna vez haya contenido una momia. ¿Para qué estaba destinado este masivo bloque de piedra? Algunos investigadores sugieren que cumplía la función de un filtro biológico y de purificación de agua. Posiblemente se utilizaba para suavizar el agua o prevenir la formación de sarro dentro de un sistema que podría haber sido parte de la infraestructura interna de la pirámide. Imaginen que los antiguos egipcios usaban este bloque de granito no solo para almacenamiento, sino también como parte de un sistema de purificación de agua, empleado para enfriamiento u otros fines tecnológicos dentro de la estructura. Suena futurista, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Dentro de la pirámide se encontraron depósitos de sal de hasta 1,5 centímetros de grosor que aparentemente se formaron como resultado de la refrigeración por evaporación, un proceso en el que el agua se convierte en vapor, dejando sales. Estos depósitos aparecieron antes de que comenzaran a ser removidos en el año 98 del siglo pasado, lo que indica la existencia dentro de la construcción de un sistema basado en la evaporación y el enfriamiento. Hay otro enigma, la antecámara. Probablemente servía como una sala de secado, donde se almacenaban cuerdas y correas utilizadas para la mecánica interna y trabajos de construcción. Suena increíblemente convincente, sin embargo, es precisamente esta idea, relacionada con la pirámide situada en el faraón padre de Sacufo, la que atrae especial atención. Esta pirámide tenía una construcción similar a la forma conocida.
lo que indica que tales estructuras no pudieron surgir por casualidad o basadas en simples soluciones constructivas. La pregunta que ha intrigado a científicos e investigadores durante mucho tiempo es si estas pirámides eran en esencia estructuras de alta tecnología, más complejas que las simples tumbas. O tal vez esconden algo mucho más importante, una biblioteca perdida de conocimientos antiguos que aún se encuentra bajo la gran esfinge de Giza. Este enigma vale millones de dólares y ha fascinado a científicos y aventureros durante décadas. Permanece sin resolver, a pesar de numerosas teorías e hipótesis, y hasta el día de hoy provoca acalorados debates entre los especialistas. Una de las teorías más populares se centra en torno a la llamada Sala de los Registros, una supuesta cámara subterránea que, según algunos científicos e investigadores, está oculta bajo tierra o dentro de la misma pirámide. En esta sala se cree que se almacenan textos sagrados, conocimientos científicos avanzados y posiblemente incluso información sobre una civilización desaparecida hace mucho tiempo, como la legendaria Atlántida. La idea de la existencia de tal depósito se popularizó en la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de que el famoso místico y vidente Edgar Cayce afirmara que algún día este lugar sería descubierto cuando la humanidad estuviera lista para tal revelación. A pesar de la popularidad de esta teoría, es en este punto donde comienzan los momentos más interesantes. Investigaciones recientes, realizadas con georradar, han revelado extrañas cavidades y huecos en el área de la esfinge. Y si antes tales hallazgos se consideraban como insignificantes vacíos en el suelo, ahora se habla de anomalías subterráneas significativas que se encuentran precisamente donde, según las predicciones de Cayce, debería estar la sala. ¿No suena esto como una prueba irrefutable de la existencia de cámaras ocultas? Sin embargo, la ciencia y la arqueología oficial son más escépticas respecto a estos hallazgos. Los principales especialistas en egiptología afirman que no se han encontrado pruebas sólidas de que haya cámaras subterráneas o cavidades profundas bajo la esfinge. Consideran que todos estos datos obtenidos con radar pueden explicarse por procesos naturales de erosión o por antiguas minas utilizadas para trabajos de restauración en el pasado. Además, las autoridades egipcias reaccionan rápidamente ante cualquier intento de realizar excavaciones o investigaciones no autorizadas en el área de Giza, lo que solo aumenta el misterio de la situación. ¿Por qué entonces hay áreas bajo la esfinge que están firmemente bloqueadas e inaccesibles para el estudio? ¿Por qué el acceso a estas zonas está tan estrictamente limitado? A pesar de que alrededor de Giza se utilizan las tecnologías más avanzadas, escaneo de mones, sistemas de termografía y otros medios de vanguardia, nadie ha podido revelar completamente todos los secretos de este lugar. La pregunta sigue abierta. ¿Cuánto tiempo más se necesitará para que alguien finalmente descubra qué se esconde en las profundidades de los espacios subterráneos? ¿Es la sala de los registros un verdadero depósito de la historia humana que se ha perdido o destruido? ¿O es solo uno de los mitos más famosos que sigue vivo hasta hoy? Es hora de desmentir uno de los mitos antiguos más grandes, ya que todas las afirmaciones de que las pirámides fueron construidas exclusivamente por esclavos son falsas. Las excavaciones arqueológicas realizadas cerca de la Gran Pirámide revelaron verdaderas tumbas de los trabajadores que participaron en su construcción. Estos hallazgos cambiaron radicalmente la percepción habitual de esa época y de las personas que participaron en la creación de esta grandiosa estructura. No es un secreto que estas tumbas no estaban ocultas en secreto, estaban ubicadas a solo unos pasos del lugar donde descansa el faraón. Esto dice mucho y cambia los dogmas establecidos. Se trata de verdaderos trabajadores, organizados en turnos, que esta asombrosa construcción demuestra que la pirámide no era solo un símbolo de la grandeza real o una manifestación del ego de un gobernante individual. Al contrario, era el resultado de un complejo trabajo en equipo, cohesión y una increíble dedicación de miles de personas que trabajaron para lograr un gran propósito común. Estos constructores no fueron forzados a trabajar bajo la amenaza de castigo o desgracia. Se sentían parte de algo mucho más grande, parte de una historia legendaria en la que cada uno de sus pasos, cada esfuerzo, tenía significado.
La Gran Pirámide no es solo una maravilla arquitectónica antigua, es en esencia la encarnación en piedra de un diseño cósmico, una idea que trasciende la comprensión ordinaria. ¿En qué radica su particularidad? Los investigadores han establecido que la pirámide fue alineada con tal precisión que sus lados están orientados hacia las verdaderas direcciones norte, sur, este y oeste, con un mínimo margen de error. Hablando de precisión, cabe destacar que estamos hablando de precisión láser, con una desviación de solo fracciones de grado. Y sin embargo, todo esto se hizo hace 4.500 años, sin el uso de tecnologías y equipos modernos. Los maestros de entonces confiaban exclusivamente en la mente pura, conocimientos profundos y una seria observación de los cuerpos celestes. Pero eso no es todo. Las investigaciones muestran que la disposición de las tres principales pirámides de Giza puede coincidir prácticamente con la disposición de las estrellas del cinturón de Orión. Esto no es una simple coincidencia. En la cultura del antiguo Egipto, Orión estaba asociado con el dios del más allá, Osiris. Por lo tanto, la construcción de tumbas y pirámides no era simplemente un acto de actividad arquitectónica, sino una forma de establecer una conexión eterna con la esfera celestial. ¿Cómo lograron tales alineaciones astronómicas precisas? Hay suposiciones de que los antiguos egipcios usaban los amaneceres y atardeceres de las estrellas, observando su aparición y desaparición en el horizonte. Otros creen que rastreaban la sombra del sol durante el equinoccio para determinar la posición exacta de los cuerpos celestes. En cualquier caso, su enfoque de la astronomía estaba en un nivel superior, superando todas nuestras concepciones modernas. Se puede decir que los antiguos egipcios construían no solo para la Tierra, sino que creaban estructuras destinadas a conectarse con las estrellas. No era simplemente construcción, sino una expresión de un profundo entendimiento del universo y sus leyes. ¿Cómo lograron realizar tal hazaña arquitectónica? La construcción de la Gran Pirámide de Giza, sin máquinas modernas, concreto, grúas o bulldozers, sigue siendo un misterio que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Se sabe que esta colosal estructura, que provoca admiración y asombro, fue erigida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban más de 70 toneladas. ¿Cómo pudieron siquiera comenzar a colocar esas enormes piedras usando solo tecnologías antiguas? Una de las teorías populares sugiere el uso de enormes rampas. Se cree que los constructores crearon una rampa recta para elevar los bloques, o una en espiral que rodeaba la pirámide a medida que se construía. También existe la hipótesis del uso de palancas con contrapesos, lo que permitía levantar las pesadas piedras como si fueran columpios gigantes. Suena increíble, pero tal vez así fue como sucedió. Sin embargo, para construir estas rampas, su longitud tendría que haber sido casi igual a la altura de la propia pirámide, y la precisión muy alta. Imaginen que para erigir la primera pirámide, se construía una segunda para obtener el equipo y los materiales necesarios. Suena casi increíble, pero así podrían haber alcanzado la precisión requerida. También hay evidencia de que los antiguos egipcios movían las pesadas piedras sobre la arena, previamente lubricada. Este método facilitaba significativamente el transporte de los bloques por el desierto, haciendo posible mover cargas muy pesadas. Todo esto es un verdadero arte de ingeniería antigua en su mejor expresión. Toda esta técnica compleja es el resultado de una mente pura, perseverancia y soluciones ingeniosas, sin máquinas modernas, sin concretos o bulldozers. ¿Qué fue esto? ¿Simple fuerza bruta, un diseño ingenioso o tal vez algo más, una mezcla de diferentes enfoques e ideas? Cualquiera que haya sido el método que utilizaron los antiguos constructores, el hecho de que estos monumentos aún se mantengan en pie, preservados y precisos en su alineación y orientación, es una prueba indiscutible de su excepcional previsión y alto nivel de conocimiento. Se puede suponer que nuestros antepasados poseían tecnologías y comprensión que superaban su tiempo. Sin embargo, tal vez nos hayamos equivocado en nuestras suposiciones. Quizás la Gran Pirámide no estaba destinada solo para el entierro de faraones, sino que servía para propósitos mucho más profundos y enigmáticos. Parece que su papel podría haber sido enviar almas a otra dimensión, a las llamadas puertas del alma,
para que pudiera pasar a la siguiente etapa de existencia. Los arqueólogos han encontrado alrededor de las pirámides varias fosas destinadas a barcos, y en algunas de ellas se han descubierto barcos completamente desarmados, pero muy bien conservados. Esto significa que los antiguos egipcios no enterraban lujosos barcos por belleza o para mostrar riqueza, sino que lo hacían con el propósito de preparar las embarcaciones para el viaje al más allá. Esto es evidencia de un alto nivel de cultura espiritual y fe en la vida después de la muerte. Creían que el faraón necesitaba un barco para viajar con el dios Sol-Ra por los cielos. Estos barcos no eran simplemente medios de transporte, sino vehículos divinos destinados a la eternidad. Mover tales barcos a un museo es toda una operación que requiere especial cuidado y gran destreza. Imaginen lo difícil que fue trasladar artefactos de 4.000 años de antigüedad por el moderno Cairo sin dañar ni un solo detalle. Fue una verdadera misión con exigencias y responsabilidad muy altas. Estas fosas para barcos demuestran que las pirámides no se construyeron solo de piedra y por estatus. Se trataba de legado, de fe y del deseo de que el siguiente capítulo de la vida del faraón comenzara con grandeza. Cuando una persona pasa al más allá, debe llegar allí en algo verdaderamente impresionante y digno. En lo profundo de las paredes de algunas de las pirámides más antiguas, los arqueólogos han descubierto algo asombroso. Los textos de las pirámides no son registros aleatorios o inscripciones primitivas. Son los rollos y escrituras religiosas más antiguos que han llegado hasta nosotros, y están llenos de poder cósmico. Hace más de 4.300 años, los sacerdotes tallaban en las paredes de las tumbas conjuros, cánticos e instrucciones sagradas destinadas a ayudar al faraón a superar todas las pruebas del más allá. No era solo arte o rituales religiosos, era una especie de código, una llave para la vida eterna y la transformación. Estos textos eran sus códigos secretos para alcanzar la inmortalidad. Olvídense de los tesoros o las piedras preciosas. Eran estas palabras y conjuros los que representaban la verdadera llave para la transformación divina. Cada línea, cada símbolo en estas escrituras era como un plano espiritual, un mapa que mostraba al rey cómo resucitar después de la muerte, pasar por las puertas del cielo, navegar en la barca solar y, en última instancia, convertirse en un dios. No era simplemente un relato de fantasmas o místicos. Era una misión épica de renacimiento, alimentada por la luz de las estrellas y el poder cósmico. Y lo más importante, estos textos de las pirámides no estaban destinados a los vivos. Estaban escondidos dentro de las cámaras funerarias. Servían exclusivamente para el faraón y los dioses. Eran conocimientos secretos, tallados en piedra para existir eternamente, más allá del tiempo y el espacio. Sentaron las bases para todas las futuras escrituras y rituales sagrados, convirtiéndose en los primeros y más importantes textos en la historia de la religión. Entre ellos destaca el Libro de los Muertos, una colección de conjuros e instrucciones destinadas a ayudar al alma del faraón a superar todas las pruebas y alcanzar la dicha eterna. Estos antiguos rollos e inscripciones no son solo artefactos históricos, son la clave. Todo esto comienza aquí, en el corazón mismo de la antigua civilización egipcia. Entonces, intentemos comprender la esencia principal. Las inscripciones que podemos ver en las paredes de las pirámides y en las tumbas no eran simplemente decoraciones artísticas o escrituras para recordar. En ellas se ocultaban conocimientos antiguos, codificados con los profundos misterios del alma, las estrellas y el camino divino que conduce más allá de la muerte. La Gran Pirámide, sin duda, no solo servía como tumba del faraón, sino también como entrada a un mundo misterioso y enigmático de inmortalidad. Estas estructuras eran como puertas que abrían el camino hacia la vida eterna, y los textos que contenían eran una especie de guía, un manual para alcanzar la inmortalidad, revelando secretos que trascienden la mortalidad. Inicialmente, toda la atención suele centrarse en la Gran Pirámide de Giza, en la famosa tumba del faraón que se eleva sobre los paisajes circundantes. Sin embargo, es importante recordar también las pirámides menores, situadas muy cerca de la majestuosa construcción. Estos gigantes de piedra menos grandiosos, pero no menos importantes,
guardan sus propias historias igualmente fascinantes y significativas. Están ubicadas a lo largo de los lados, este y sur de la pirámide principal, en esos rincones que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría de los turistas que visitan Giza. Mientras tanto, estas pequeñas pirámides juegan un papel clave en la comprensión de cómo funcionaba la sociedad del antiguo Egipto, sus estructuras religiosas y sociales. Estas estructuras fueron construidas no solo para servir como tumbas para las reinas, esposas reales y otros miembros de la familia de élite. Fueron creadas porque los miembros de la familia real no se dirigían al más allá solos. Los acompañaban compañeras, esposas y seres queridos. Cada una de las pirámides menores tenía su propia capilla, pozo funerario y función ceremonial. No eran simplemente versiones en miniatura de las grandes tumbas. Representaban espacios sagrados completos, una especie de mini hogares para las almas de los difuntos, donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias relacionadas con la veneración de los antepasados y la preparación para la vida eterna. Se puede imaginar estas pirámides como apartamentos en la vida después de la muerte, situados literalmente junto al ático del faraón, su tumba principal. Es interesante que algunas de estas reinas y esposas poseían no solo estatus, sino también influencia, lo que se confirma con sus propios complejos piramidales. No eran simplemente compañeras, sino mujeres con un serio poder y autoridad dentro de la familia real. Sus pirámides atestiguan el significativo estatus y respeto que se les otorgaba. Cada una de ellas tenía su espacio sagrado, alineado según principios cósmicos y cuidadosamente integrado en el conjunto arquitectónico de Giza. Los arqueólogos, tras realizar numerosas excavaciones e investigaciones, han descubierto dentro de estas pirámides tumbas, ofrendas ricas, inscripciones y objetos rituales que brindan un valioso conocimiento sobre la vida interna y la estructura de la familia real. Estos hallazgos permiten imaginar cómo era ese lado enigmático de la vida palaciega, como una versión egipcia antigua de los entresijos reales. Así, a pesar de que en el horizonte domina la magnificencia de las grandes pirámides, las construcciones menores, subsidiarias, desempeñan una función crucial en el trasfondo. Guardan el legado de las reinas, que estuvieron al lado de los faraones tanto en vida como después de la muerte. Su papel en asegurar la estabilidad espiritual y social de la sociedad es invaluable. En cada uno de estos bloques se esconde toda una historia que merece atención. Una historia de poder, fe y rituales funerarios, que complementa el cuadro general de la civilización egipcia antigua. Podemos llamarlas conductos de aire o canales espirituales, si así lo prefieres. Pero cuando comenzamos a examinar estos estrechos pasajes que conducen a las profundidades de la antigua construcción, uno de ellos está envuelto en misterio y enigma. Dentro de él se encontró una puerta sellada con grandes manijas metálicas, como si protegiera algo muy importante y oculto de miradas indiscretas. ¿Qué se esconde detrás de esa puerta? ¿Qué secretos guarda? Las respuestas a estas preguntas nos hacen reflexionar. Para investigar esta puerta enigmática, se enviaron sondas robóticas equipadas con instrumentos modernos para penetrar en su interior y recopilar la mayor cantidad de información posible. Dentro, las sondas descubrieron un complejo de cámaras ocultas, grandes bloques de piedra y extrañas figuras talladas, ubicadas en lugares impredecibles. Cuanto más nos adentramos en estos túneles, más misterioso y enigmático se vuelve todo a nuestro alrededor. Tal vez los conductos de ventilación servían para la circulación del aire, y en algunos lugares se observan patrones simbólicos que recuerdan a túneles estelares o complejos sistemas de pasajes que conducen a habitaciones y corredores desconocidos. Todos estos hallazgos sugieren la existencia de pasajes secretos y espacios ocultos a la vista de los demás. Aquí es donde comenzamos a considerar la pregunta principal. ¿Por qué se crearon estos conductos? ¿Para propósitos de ingeniería, rituales religiosos o quizás para algo mucho más avanzado y enigmático? Cualquiera que sea la respuesta, una cosa es evidente. Estos pequeños, aparentemente insignificantes túneles esconden increíbles secretos y conocimientos. No toda la historia relacionada con este majestuoso monumento está reflejada en colores brillantes y oro.
Dentro de la Gran Pirámide, detrás de las superficies de piedra lisas y pulidas, no solo se esconden antiguos rituales, sino también inscripciones, grafitis dejados por los trabajadores que se esforzaron por levantar cada bloque de piedra. Estas inscripciones no son arte o decoración, sino más bien garabatos toscos, realizados con pintura roja, un recordatorio de las personas que crearon este grandioso monumento. Aquí se pueden encontrar nombres de escuadrones, brigadas de trabajadores, incluso bromas y apodos. Uno de los grupos se llamaba a sí mismo Amigos de Jufu, lo que indica un sentido especial de unidad y orgullo dentro del equipo de construcción, como si no fueran simplemente trabajadores, sino participantes en una tarea importante e histórica relacionada con su faraón. Este nombre legendario sugiere que estos constructores no se consideraban esclavos o subordinados, sino más bien especialistas calificados, organizados en brigadas por turnos, trabajando con precisión y determinación. Su trabajo era duro y peligroso, pero estaban orgullosos de su labor y querían dejar algo significativo tras de sí. Algunas inscripciones servían como coordenadas o pistas, ayudando a rastrear la ubicación de los bloques o el progreso de la construcción, mientras que otras eran simples saludos o demostraciones de habilidad. Era como dejar un autógrafo en una viga de hierro en un rascacielos moderno, una señal de que estas personas estuvieron allí y crearon algo grandioso. Y aunque ha pasado mucho tiempo, estas inscripciones han perdurado, y hoy podemos verlas como un mensaje del pasado. Muestran claramente que los constructores estaban orgullosos de su trabajo y querían que sus nombres permanecieran en la historia. Estos grafitis no son adornos elaborados, sino testimonios auténticos de aquellos que crearon esta joya arquitectónica, dejando su huella en la piedra. Hoy solo vemos la cima de este legado histórico. En su momento, toda esta estructura estaba cubierta de piedra caliza blanca y lisa, que reflejaba los rayos del sol y creaba un efecto deslumbrante. Investigaciones recientes muestran que la apariencia original de la pirámide era mucho más brillante y magnífica. En aquellos tiempos, estaba completamente cubierta de piedra caliza blanca y lisa, que al recibir la luz solar, la reflejaba tan intensamente que esta superficie resplandeciente podía ser vista desde muchos kilómetros de distancia. Los textos antiguos mencionan que, cuando el sol brillaba directamente sobre la pirámide, literalmente resplandecía como un enorme diamante brillante en el horizonte. Estas piedras pulidas estaban tan perfectamente ajustadas entre sí que... ¿Qué ocurrió con esta gran construcción antigua? Con el tiempo, bajo la influencia de las fuerzas naturales y la actividad humana, la famosa pirámide perdió su revestimiento original de losas de piedra lisa. Muchos de estos bloques de revestimiento fueron destruidos o removidos, y algunos fueron utilizados para construir otros edificios en el Cairo y sus alrededores. Como resultado, hoy en el lugar de este monumento quedan solo unos pocos fragmentos originales, que sirven como testimonio de su antigua grandeza. Algunos de ellos se han conservado en la base de la pirámide, mientras que otros se guardan en museos, protegiendo su valor histórico y singularidad. Sin embargo, incluso estas pocas partes conservadas son suficientes para demostrar convincentemente que esta construcción alguna vez fue la cúspide del pensamiento ingenieril y la potencia arquitectónica antigua. Imaginen cuán brillante y majestuosa se veía esta pirámide blanca en el horizonte en sus mejores tiempos. Entonces no era solo una tumba, era un faro, un símbolo de fuerza, poder y eternidad. Servía no solo como lugar de sepultura para los faraones, sino también como un símbolo cósmico que conectaba la tierra y el cielo, una expresión de poder y divinidad. Se puede decir que en su apogeo esta pirámide era verdaderamente deslumbrante. Su resplandor atraía miradas e inspiraba a las personas durante milenios. Hoy en día, muchos piensan que es solo una enorme pirámide y algunas dunas que la rodean, ¿no es así? Pero la realidad es mucho más profunda y rica. Este lugar no era solo un monumento, sino un verdadero necrópolis, un extenso cementerio donde descansaban cientos de tumbas. Alrededor de la pirámide se encontraban invaluables artefactos, testimonios de la vida de aquellos que construyeron y cuidaron estos lugares sagrados. Los arqueólogos descubrieron una sepultura de aproximadamente
4.500 años de antigüedad, cerca de las pirámides de Giza, llena de vasijas de cerámica, joyas, herramientas e incluso inscripciones antiguas. Estos hallazgos no son restos al azar, sino importantes evidencias que revelan cómo los egipcios trataban a sus muertos y cómo concebían la vida después de la muerte. Entre los objetos encontrados hay amuletos hechos a mano y decorados con complejos patrones, vasijas que contenían joyas y objetos rituales especiales, así como estatuas elaboradas con destreza, enterradas junto a las tumbas de gobernantes, funcionarios y artesanos. Todo esto indica que incluso aquellos que no pertenecían a la familia real recibían sepulturas muy importantes y cuidadosamente preparadas, ubicadas justo al lado de las pirámides. Tal proximidad no era casual, simbolizaba estatus y grandeza. Ser enterrado cerca del rey significaba recibir protección y honor en la eternidad. En la antigüedad se creía que el lugar de sepultura influía en el destino del alma en la vida después de la muerte. Estos hallazgos demuestran cuánta energía y recursos se invertían en cada entierro. Desde objetos individuales creados específicamente para cada difunto, hasta objetos rituales, todo estaba dirigido a enviar el alma al más allá con dignidad y estilo. Muchos creen que las civilizaciones antiguas eran primitivas, pero no es así. Los egipcios, a pesar de la falta de tecnología moderna, sabían mover bloques pesadísimos de 80 toneladas sin la ayuda de mecanismos contemporáneos. Alineaban sus pirámides con el verdadero norte con una precisión asombrosa. Esto no fue un error o una casualidad, sino un testimonio de su genio ingenieril. Investigaciones modernas muestran que incluso después de más de 4.500 años, la base de la pirámide sigue siendo muy estable. Los análisis muestran que el fundamento ha resistido la prueba del tiempo, permaneciendo firme y confiable, como un campeón entre las antiguas construcciones. ¿Cuál es el secreto de tal estabilidad? Todo radica en la planificación meticulosa y el pensamiento ingenieril impecable. Los constructores no solo apilaban enormes piedras en el desierto, sin pensar o al azar. Alinearon la base rocosa con una precisión increíble, asegurándose de que la superficie fuera lo más plana y estable posible. El fundamento fue preparado para soportar millones de toneladas. En esta historia no se habla de ningún colapso ni de inclinaciones serias de la estructura. Todo lo que observamos es una manifestación del puro poder del arte arquitectónico y del pensamiento ingenieril. El estudio del fundamento de las antiguas pirámides no es solo una actividad fascinante, sino que también sirve como prueba de que los antiguos ingenieros poseían un asombroso entendimiento de la distribución de cargas. Conocían las características de las condiciones geológicas y podían calcular la estabilidad a largo plazo de sus construcciones mucho mejor de lo que se suele pensar hoy en día. Estos conocimientos les permitieron crear monumentales estructuras que no solo han resistido siglos, sino que continúan asombrándonos con su solidez y precisión. Por eso, a pesar de que ahora cada primavera reparamos las grietas o baches causados por factores naturales y temporales, la Gran Pirámide sigue en pie con confianza, como un indomable monumento del tiempo que tiene más de 4.000 años. Es como si nos dijera que el tiempo no tiene poder sobre la verdadera grandeza. Sin duda, en estas antiguas estructuras se esconden muchos misterios, y cada nuevo hallazgo solo añade más enigma. En lo profundo de la pirámide se encuentran puertas misteriosas, pequeñas losas de piedra aseguradas con fijaciones metálicas, que parecen conducir a lugares inesperados. Estas puertas no están equipadas con llaves ni pistas, solo generan muchas preguntas. Los investigadores, deseosos de desvelar su secreto, utilizaron pequeños robots, tecnologías modernas llamadas robots trepadores. Fueron enviados a estrechos conductos que conducen a la cámara de la reina. Estos pasajes apenas podían albergar a una persona o incluso un objeto pequeño. Eran tan estrechos que parecían hendiduras diseñadas para robots, no para humanos. ¿Qué encontraron al final de este camino? Ante ellos apareció una puerta de piedra sellada, adornada con 2 manijas de cobre. Esta puerta parece guardar algo muy importante, como un guardián protegiendo un secreto que podría cambiar nuestra comprensión del pasado. Naturalmente, los científicos estaban muy interesados en entender qué se ocultaba detrás de ella.
Decidieron no arriesgarse y fabricaron un taladro especial, una herramienta diseñada para perforar con cuidado. Con precaución, para no dañar la estructura, los especialistas introdujeron el taladro en la piedra y perforaron un agujero con cuidado. Después de esto, al adentrarse, descubrieron un espacio oscuro y vacío, una cámara o corredor sin iluminación. Detrás de ella había otra barrera de piedra, como una doble barrera, que nos recordaba que la pirámide ofrecía al mundo un doble suspenso, dejándonos a la espera de nuevos descubrimientos. Y aquí está la pregunta principal que enfrentan los científicos. ¿Qué se encuentra detrás de esta segunda pared? ¿Podrían estar escondidos allí antiguos pergaminos o manuscritos con conocimientos perdidos? ¿O tal vez es un escondite funerario real que guarda los restos del faraón y sus riquezas? ¿O tal vez dentro se esconde alguna otra cámara aún más enigmática, cuya existencia solo podemos suponer? Por ahora, nadie lo sabe con certeza. Todo lo que se puede afirmar con seguridad es que este hallazgo no solo se refiere a lo que está oculto tras la puerta. Cuestiona las razones de su sellado. Algunos expertos sugieren que estas puertas tenían un significado simbólico, siendo parte de un ritual o viaje espiritual que el alma del faraón debía emprender después de la muerte. Otros creen que detrás de ellas se esconden secretos reales, aún no descubiertos, que fueron sellados hace más de 4000 años para preservarlos para las generaciones futuras. En cualquier caso, la pirámide sigue comunicándose con nosotros, revelando nuevos enigmas y sugiriendo que estas puertas de piedra podrían ser la clave para el próximo gran descubrimiento en el ámbito de las civilizaciones antiguas. Este hallazgo nos recuerda que la historia aún está llena de misterios, y cada nueva capa puede abrir ante nosotros horizontes de conocimiento que antes ni siquiera soñábamos. Por ahora estamos solo al borde de la revelación, y cada nueva investigación nos acerca más a comprender el verdadero significado de estas antiguas estructuras. Y para concluir, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que atentamente